El Triángulo de las Bermudas es escenario de muchas historias mágicas. Aquí desaparecen aviones y barcos, incluso ahora que los aviones están equipados con modernos equipos de navegación. Y hablando del siglo pasado, en el siglo XX, cuando este enigmático rincón del Pacífico estaba en el punto de mira de la opinión pública, hicieron casos de personas desaparecidas con una regularidad impresionante. Y el insípido informe oficial del gobierno, que atribuyó las desapariciones a circunstancias externas inexplicables, no hizo sino que reforzar la espeluznante imagen del Triángulo del Diablo. Hola a todos. En esta ocasión, echaremos un vistazo tras el velo que oculta este misterio e intentaremos resolver algunos de los misterios. Debemos de decirles de antemano que otros misterios permanecen sin ser descubiertos. Bienvenidos al canal. Entonces, ¿qué hay exactamente en este triángulo que conecta las Bahamas, Puerto Rico y Florida? ¿Les parece interesante? ¡Comencemos! Tesoro, escritorio dorado y Colón. Durante la era de los descubrimientos, estas mismas aguas eran la ruta marítima hacia la Tierra Dorada. Decenas de galeones españoles, cargados de mercancías exóticas y enormes riquezas, zarparon hacia Europa desde aquí. En julio del año 1502, el nuevo gobernante Nicolás de Ovando ordenó el envío de una flota de 31 barcos a España. La flota transportaba oro y esclavos, uno de los cuales fue abordado por el anterior gobernante, Francisco de Bobadilla, con una gran riqueza. Cristóbal Colón, el descubridor de América, que se encontraba en Santo Domingo en ese momento, se opuso inmediatamente a la directiva de Ovando. El gran marinero, que había advertido los signos de que se avecinaba una tormenta, pidió a Ovando que aplazara la partida de la flota. Las preocupaciones de Colón eran comprensibles. El Aguja, con su propio oro, también estaba en la flota. Además, era el barco más vulnerable de la flota. Sin embargo, Nicolás de Ovando no doblegó su voluntad, y finalmente los 20 barcos cargados de oro fueron sorprendidos por una tormenta y se hundieron en el fondo del Canal de la Mona. Y grandes tesoros también compartieron el destino del barco. Entre ellos se encontraban el llamado escritorio dorado de Francisco de Bobadilla. Pesa 1.5 toneladas y está valorado nada menos que $87 millones en la actualidad. Esto, así como cualquier otro tesoro, sigue desapareciendo a día de hoy en este misterioso Triángulo de las Bermudas. Mientras tanto, el propio barco de Colón, el Aguja, escapó y el tesoro valorado de 4,000 pesos fue entregado sano y salvo a España. Esto hizo sospechar que Colón era un hechicero. Por cierto, fue Colón quien utilizó por primera vez el trágico término Triángulo del Diablo. Él en sus cuadernos de bitácora menciona el mar de los Sargazos, un mar misterioso y sembrado de algas. Colón también habla de inusuales oscilaciones de la brújula, agua de mar brillante. ¿Oh, eso es plancton? Y luego de las aún inexplicables llamas en forma de lengua que asustaban a los marineros. Los historiadores siguen debatiendo qué eran esas llamas, aunque siguen sin estar seguros. Otro misterio en torno a Cristóbal Colón. Pasemos ahora de las antiguas leyendas a un incidente relativamente reciente. Hace casi 100 años, en el año 1921, la goleta Carol Deering fue encontrada a poca profundidad en aguas del Triángulo de las Bermudas. El bote salvavidas se acercó al buque, pero no había señales de vida. Cuenta la leyenda que aún quedaban platos en la cocina y 2 gatos merodeando por la cubierta. Toda la tripulación había desaparecido, junto con sus cosas personales, el cuaderno de bitácora y las herramientas que utilizaban para navegar. ¿A dónde se han ido todos? Nadie lo sabe. Y la respuesta al misterio puede estar oculta en el bote salvavidas desaparecido. También existen muchas teorías al respecto. La tripulación fue rescatada por otro barco de vapor, el Hewitt, que algunos creen que se había hundido en el fondo del mar con el buque. Algunos creen que fue atacado por piratas, mientras que otros creen que la tripulación del Carol Deering se amotinó y se convirtieron ellos mismos en piratas. En definitiva, no hay respuestas seguras. Los acontecimientos del 11 de abril de 1921 podrían haber arrojado un rayo de luz sobre esta tragedia.
Christopher Columbus Gray, un marinero de Carolina del Norte, encontró una botella que contenía una carta. En la carta, la tripulación del buque desaparecido hacía un llamamiento al rescate y pedía que se enviaran mensajes a la oficina central del Deering. Por la letra, sugería que la carta era del señor Bates, un ingeniero naval. El misterio se profundizó, pero finalmente Christopher Columbus Gray admitió que la carta era una falsificación. Él solo quería ser famoso y conseguir un trabajo en el faro local. ¿Había café? Ahora hablaremos del Fogg, un petrolero que desapareció en la zona de Freeport a principios de febrero del año 1972. El Fogg debía salir al mar para lavar los tanques de benceno antes de dirigirse al Golfo de México para cargar un nuevo cargamento. Sin embargo, el buque nunca llegó a su destino. 2 semanas después, los buzos encontraron los restos de un buque hundido por una explosión. Según la leyenda, no había nadie a bordo excepto el capitán. El capitán estaba sentado en su camarote con una taza de café en la mano que estaba a punto de beberse. Habría sido una vista espantosa si la historia hubiera sido cierta. Sin embargo, en realidad no tenía nada de misterioso. El buque explotó debido a una manipulación descuidada de materiales peligrosos. En una investigación dirigida por Lawrence Koch, experto en Triángulo de las Bermudas, los buzos encontraron también varios cadáveres de marineros que no eran los tripulantes a bordo del barco. Y el capitán no estaba en la mesa, porque tal cosa era imposible de hacer en una cabaña inundada. Parece que flotaban tranquilamente bajo el techo de la cabina. Y, por supuesto, ningún rescatista les habló de la taza de café. Aunque cuando se toma una copa en un bar en tierra, a las personas les gusta una historia bien elaborada. Siempre necesitamos algo de lo que cotillear. El misterio del yate Connemara 5. La historia del Triángulo de las Bermudas muestra que ha habido aproximadamente 100 incidentes de barcos y aviones desaparecidos. Muchos de ellos han desaparecido en buenas condiciones meteorológicas sin siquiera enviar una señal de SOS. Los organismos gubernamentales no lo consideran inusual y las compañías de seguros no cobran primas por atravesar el Triángulo del Diablo. Aunque debe de haber alguna razón para estas repentinas desapariciones. ¿O hay más de una? Según los investigadores, la culpa la tienen las complejas condiciones de navegación, las tormentas, las repentinas olas altas e incluso las burbujas de metano que estallan regularmente en la superficie del mar. Sin embargo, a veces las causas de los incidentes misteriosos son muy comunes. Lo mismo ocurrió con el incidente del yate de ocio Connemara 5. El Connemara 5 fue encontrado a la deriva frente a la costa sur de las Islas Bermudas el 26 de septiembre de 1955, tras el paso del fuerte huracán Ian. No había ni un solo tripulante a bordo. Se trata de un misterio familiar de la zona marina del Triángulo del Diablo, del que los aficionados a este lugar infranqueable están encantados de hablar. ¿Ha despertado su curiosidad? Entonces empecemos a resolver el misterio. No había tripulantes a bordo del yate, porque se supone que no deberían de estar allí. El yate fue arrastrado fuera del puerto local por una tormenta, y todos los tripulantes estaban en un lugar seguro. Sí, en tierra. Agujero azul. La zona del Triángulo de las Bermudas también contiene varios objetos que fascinan y sorprenden a los investigadores al mismo tiempo. Se trata del agujero azul. Son agujeros profundos y circulares en el estrato kársticos. Tiene un color azul oscuro que destaca en las aguas poco profundas de color verde esmeralda de las aguas de Florida y las Bahamas. Aquí, en las Bahamas, se encuentra el agujero azul de Dean, el segundo agujero azul más grande del mundo. Tiene una profundidad aproximada de 202 metros y la entrada superior del pozo mide 25 metros de diámetro. También hay otras cosas que vale la pena señalar. Por ejemplo, el agujero azul Samuel Singh es una cueva que se extiende 600 metros horizontalmente, y el agujero azul de la isla Gran Abaco. Estos accidentes geográficos se formaron cuando los estratos de piedra caliza estaban por encima del nivel del mar. Luego, debido a los cambios topográficos, se hundieron bajo el nivel del mar. Ahora bien, se trata de un agujero lleno de agua salada en el fondo y agua dulce más ligera en la parte superior, que tiene un peso específico menor.
Es un terreno raro que conserva rastros de épocas pasadas. Por ejemplo, en el agujero azul de la isla de Ábaco se han encontrado restos de plantas que ahora no se encuentran en la superficie. Sin embargo, si los investigadores quieren alcanzar este tesoro, corren grandes peligros. Esto se debe a que solo los buceadores experimentados pueden sumergirse en el agujero azul, y solo con equipos de expediciones bien preparados. No hay lugar para el error en este misterio del Triángulo de las Bermudas. Barco del desierto. En el año 1925, el barco granelero Cotopaxi regresaba de Carolina del Sur a las Bahamas con un cargamento de carbón. El 1 de diciembre, la última comunicación informaba que la bodega de carga estaba inundada y se inclinaba fuertemente hacia un lado. En ese momento, una tormenta azotaba la zona y 3 aviones fueron arrastrados mar adentro. Por tanto, la desaparición de este barco no fue inesperada. Sin embargo, los detalles de este caso permanecieron desconocidos durante 100 años. En el año 1977, los apasionados del misterio del Triángulo de las Bermudas estaban entusiasmados con el Cotopaxi, ya que el barco fue encontrado en el desierto de Gobi. Sin embargo, esto no fue una creación del director Steven Spielberg, que filmó Encuentros cercanos del tercer tipo, de 1977. El barco real también se descubrió casi al mismo tiempo. Los restos del barco se encontraron a 65 kilómetros de San Austin, Florida. Sin embargo, en aquel momento no fue posible identificar de qué barco se trataba, y durante mucho tiempo se le conoció como el barco en apuros. Luego, en el año 2020, 15 años de investigación del biólogo marino Michael Barnett revelaron que se trataba efectivamente del Cotopaxi. Para resolver el misterio, Barnett no solo tuvo que sumergirse repetidamente en el mar, sino también escarbar en antiguos registros, juicios, colecciones de museos y libros. Y hasta aquí termina el video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Esperamos que les haya gustado. Si es así, sus me gusta son nuestros mejores mensajes. Aún quedan muchos curiosos misterios y hechos sorprendentes por descubrir. Y si se suscriben al canal, serán los primeros en enterarse. Así que nos despedimos por el momento. Nos vemos pronto. Adiós.